Imperio Napoleónico. Historia de las relaciones comerciales internacionales. Profesora Cintia Berenice Vargas Toledo. El grupo está conformado por Luis Otelo, Humberto Rosales y Sebastián. Puntos que se le hablar durante el podcast. La introducción al tema, causas del surgimiento y consecuencias, mapa del imperio, impacto internacional, personajes y principales batallas, momentos trascendentales, línea del tiempo y cierre y fin del Imperio Napoleónico. Comentaré un poco sobre el Imperio Napoleónico. El Imperio Napoleónico, también conocido como Imperio de Francia, fue el gobierno establecido por Napoleón. Era la disolución de la Primera República Francesa, que sucedió en 1804, y el tipo de gobierno que manejaba en ese momento era monarquía absoluta o monarquía popular. Las causas del surgimiento: entre las causas que provocaron en el inicio de las guerras napoleónicas se pueden mencionar la proclamación por la Revolución Francesa de los principios de libertad, igualdad ante la ley y la fraternidad, y la voluntad de querer extenderlos al resto de Europa. El mapa europeo en ese momento se manejaba de esta manera. Los territorios que pasaron a ser directamente dominados por Francia son Iliria y los países satélite. En varios de ellos Napoleón instalaba gobiernos que le obedecieran: España, Confederación del Rin, Gran Ducado de Varsovia. Y estados que firmaron alianzas con Napoleón fueron Reino de Italia, Imperio Austriaco. Y países que se resistieron al avance del ejército francés fue Gran Bretaña, Portugal, Reino de Cerdaña, Montenegro y Suecia. Buenos días. Continuando con el desarrollo acerca de la información del Imperio Napoleónico, es importante mencionar las principales características que de este emergió. Primeramente, se concentró todo el poder en Napoleón Bonaparte. Después se restableció el orden en Francia, y asimismo se difundió por gran parte de Europa algunas de las ideas de la revolución, en particular las de libertad e igualdad. Se utilizaron estrategias bélicas, consiguiendo una gran ventaja sobre sus enemigos y casi un poderío de toda Europa. Se rigió por el Código Napoleónico, un código civil que estableció leyes generales de aplicación general, eliminando normas locales y normas referidas a sectores específicos de la sociedad. Mantuvo buenas relaciones con el papado, basadas en el Concordato del 1801, así como estableció el bloqueo continental y creó un sistema educativo. Una de las principales consecuencias, y para finalizar mi participación, fue la formación del Imperio Napoleónico. Se encuentran las siguientes: la conquista de gran cantidad de territorios por parte de Francia, la modificación de los límites internos del continente europeo, la independencia de Haití en 1804, como la decisión de Napoleón de restablecer la esclavitud, abolida por la Convención de 1793, y finalmente la independencia de varias colonias de las colonias que España tenía en América, propiciada indirectamente por la ocupación francesa de la península ibérica en 1808. Va a continuar mi compañero Sebastián. Yo les hablaré acerca de la cronología del Imperio Napoleónico. En primera instancia podemos ver que en el año de 1806 Napoleón se autocorona emperador, escena que es representada en la pintura vista en la presentación. Tiempo después, de 1805 a 1807, podemos ver que el ejército de Napoleón derrotó al ejército prusiano, austriaco y ruso, lo que representó un avance de sus fuerzas. En 1807 a 1812, Napoleón fue el amo de Europa, que estuvo compuesto del Imperio francés, aliados independientes y estados aliados. En el año de 1814, podemos ver la primera captura de París, en la cual también se ocurre el primer exilio de Napoleón. Después, en el año de 1815, fue el regreso de Napoleón, y con esto inició su último periodo, que terminaría con la batalla de Waterloo y su exilio a una isla llamada Santa Elena. Por último, y a modo de reflexión, podemos ver su impacto en el mundo moderno. En primera instancia estaría la tolerancia religiosa. Napoleón cooperó a esta y especificó que aunque la religión católica fuera la más ejercida, esta no era la religión oficial del Estado. Después tenemos la apertura de los mercados y estabilidad macroeconómica. Esto fue con ayuda de Napoleón, ya que observamos un aumento en el comercio externo, así como la apertura de distintos mercados, lo que conllevó a una estabilidad económica. Por último, tenemos la enseñanza, que se convirtió en una función del Estado brindada para educar ciudadanos fieles, patriotas, cumplidores de las leyes. Gracias.